Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Seguimos en Cultura Rec y seguimos hablando de teatro en esta tarde. Y vamos a hablar sobre una obra que vamos a poder disfrutar este fin de semana, más específicamente este viernes en la Sala Marechal. Estamos hablando de la obra Jorge, que se va a poder disfrutar a las 21 horas, como decía, en la Sala Marechal, en el marco del ciclo Marechal Experimental por los 50 años de la sala. Y estamos con una de sus creadoras, directoras y también protagonistas, que es Marcelina Ula. ¿Cómo va, Marcelina? ¿Qué tal, Luciano? Bien, muy bien. Bueno, gusto de recibirte. Igualmente. El año pasado habíamos estado con Maga aquí en este mismo estudio charlando sobre Jorge. Bueno, pasó un poquito de agua bajo el puente porque Jorge tuvo varias puestas en teatros muy importantes de la ciudad y hasta inclusive llegó ni más ni menos que a Trelew. Y quiero que en esta nota me cuentes lo que significó para ustedes esa experiencia. Pero vamos a empezar por el principio, por si alguno no conoce la historia de la obra. Contame cómo nació esta propuesta y qué significa para vos. Bien. Y para tu familia, obviamente. Bueno, Jorge nace como una marca más, digamos, de lo que fue y lo que significó esta parte de la historia de nuestro país, no solamente en la generación quienes vivieron, sino también en las venideras. Es decir, yo soy sobrina de Jorge Ula, no lo conocí, por supuesto, pero bueno, estas historias nos marcan, y no solamente a quienes de alguna u otra manera tenemos algo que ver por ser familiares o porque algún amigo, alguien cercano, ha desaparecido o ha muerto producto de este sistema represor de los 70, sino también porque como país esto ha dejado marcas que hasta el día de hoy se evidencian, y se evidencian también en los poemas, en las películas, en las obras de teatro, en la danza, en las canciones. Es decir, todavía esto sigue sumergiéndose en las almas, digamos, y en esas almas que pueden hacer arte y con esto contar las historias de una manera más elaboradas y que no quede únicamente ligado a hechos tan traumáticos, ¿no? Eso es Jorge. Cómo contar a un santafesino de la manera más humana y más sensible, que es esto, un joven más, como un compañero, una compañera que podríamos tener nosotros hoy en la actualidad, que transitó las calles santafesinas, que habitaba el Club Unión, que iba al colegio normal, que tenía sus amigos, sus amigas, su novia. Es decir, nosotros fuimos haciendo un trabajo de mucha investigación, en donde, si bien mi papá es el hermano de Jorge, bueno, para esta obra él tuvo que abrir cajas y cartas que fueron entregadas, que para nosotros fueron documentos que nos permitieron empezar a conocer aún más a Jorge, y de esa manera es que empieza a emerger, a nacer la necesidad de contarlo. Y bueno, tomándonos del arte y del arte en sus diferentes facetas, porque nos servimos del canto, que en la obra en particular es por medio de esa voz hermosa que tiene la Dani Romano y su actuación, la negra o Claudia Correa, que pone en evidencia y en escena el sistema represor. Es decir, intentamos en esa escena en particular que no quede ligado a un sujeto, ¿no? A un individuo, sino a un sistema. Es decir, poder transitar en esa escena cómo era, cómo nosotras quisimos también contarlo, a esta dictadura. Y después lo tenemos a Juan Candiotti, que fue construyendo la música en vivo, cada escena. Esta obra lo que tiene es que todo está pensado minuciosamente. Los detalles, vamos desde lo más profundo
Y así es que Juan logra interpretar con los elementos que le vamos proponiendo, bueno, crear una música preciosa que acompaña cada estado, cada emoción de la obra. Después está bailando también, bueno, otra de sus sobrinas, Juliana Ula, Magalí Airala, que además de bailarina es actriz. Y bueno, y yo que soy Marcelina, que bailo, y que entre las tres lo que intentamos es contarlo a Jorge en sus diferentes facetas. Es decir, Jorge en su juventud, como lo cuentan sus amigos y sus amigos de la infancia, Jorge alegre, divertido, pero también un Jorge que empieza a interpelarse por aquellas desigualdades que, bueno, que no tenían que ver en realidad con su propia historia, porque él pertenecía a una clase media alta acomodada. Empieza como a despojarse y a interpelarse e incomodarse con esto, ya pasando entonces a la militancia en sí misma. Entonces eso es lo que intentamos trasladar en escena, sirviéndonos, como te decía, de todas estas ramas que tiene el arte y que para nosotras estamos muy contentas del producto. Esto de poder fusionar y poder servirnos y potenciar los diferentes modos de expresión con los cuales nos servimos, bueno, como decía, con el arte. Ustedes tenían una historia muy potente, un elenco con muchísimo talento en las diversas artes, como venías mencionando, o sea, en la danza, en la música, en el teatro. Y bueno, el desafío era lo narrativo, ahí era cómo trabajar la obra para lograrla lo más soñada posible, digamos. Y eso creo que bueno, que por la repercusión que han tenido lo pudieron hacer. Sí, porque además quisimos hacer una obra que convoque y que no expulse, una obra que sensibilice, que pueda llegar incluso a aquellos que, bueno, que no están de acuerdo con esta parte de nuestra historia, que se sienten ajenos o alejados. Ha ido un público muy variado y hemos recibido devoluciones siempre muy bonitas. Y lo que nos transmitían eran detalles tan sensibles que ya en el inicio de la construcción nosotras queríamos provocarlo. Entonces cuando recibimos esto del público, bueno, fue la verdad tranquilizador, porque esto fue un desafío, una responsabilidad muy grande. Estudiantes de la secundaria que no tenían o que no conocían sobre Trelew en particular, porque también pensemos que se enseña a partir de, no del 72, sino a partir del 76, ¿no? Entonces Trelew es como un hecho que pocos conocen. Entonces, bueno, los jóvenes llevando estos materiales que nosotras ofrecemos también para que cada uno pueda seguir estudiando y metiéndose más en la historia, a los colegios y pidiéndoles a sus docentes hacer algún trabajo sobre Trelew. Así que para nosotros hay una gran parte que está cumplida. Obviamente que siempre sentimos que hay que seguir creando nuevos desafíos, ¿no? Lógico, y aparte cada vez que la ponen en escena es una obra distinta porque por todas las variables que tiene y los lenguajes que se conjugan y bueno, y el hecho escénico en sí. Contame cómo fue llevarla a Trelew. ¿Y a dónde la hicieron? Bueno, la verdad que el año pasado yo te comentaba la otra vez en particular en un mensaje, una montaña rusa en nuestras vidas, pero por todos los sentidos, es decir, desde lo emocional, desde los diferentes lugares donde nos hemos estado moviendo. Bueno, lo de Trelew fue muy movilizador. Nosotros pensábamos cuando construíamos la obra, el viento que mucha de esta obra tiene que ver, nos decían, ¿dónde está el libreto? Y el libreto es de Julio Ula, es decir, él hace muchos años tuvo que escribir para los libros que se publicaron acá en Santa Fe sobre los desaparecidos en la época de la dictadura. Y ese escrito es tan bonito que a nosotros nos inspira para poder contar esta historia. Entonces, cuando él hablaba del viento, de Trelew, del pedregullo, al escuchar los pasos o cómo se relataban estos cuerpos cuando se arrastraban ya fusilados, bueno, estábamos ahí, estábamos escuchando el viento, estábamos viendo ese sol, con esa temperatura tan helada, sí, hostil, ese viento tan seco y ese ruido de esas piedras. Fue abrazados por los familiares. Hay algo que también tuvo esta obra,
que apenas nos ponemos en contacto con los familiares de Trelew, entre ellos hay compañeras y compañeros aún vivos de estos compañeros fusilados, hay hijos, sobrinos y tantas historias, Luciano, que yo siempre digo, cada historia es una película, cada historia es cinematográfica, sí, con todas las historias se puede hacer un poema, una obra de teatro. Ahí estuvimos abrazados por todos ellos, y fue hermoso, fue acompañado por las emociones de ellos al terminar la obra, las devoluciones, fueron muy, muy preciosas, y que nuevamente vuelven a darnos esa tranquilidad de entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque muchas veces en una obra, cuando uno la culmina, aparece este vacío de decir, ¿para qué hice todo esto, no? ¿Qué quisimos? Y bueno, las devoluciones, lo que uno puede provocar, los efectos, que hasta el día de hoy seguimos recibiéndolos, es esa cuota de aire que vuelve a inflar el alma y entender por qué hacemos arte. Ni hablar, ni hablar. Y pensaba que para ustedes, fundamentalmente, que aparte son familiares, debe haber sido un poco sanador, ¿no? Hacer esa obra. Digamos, de alguna manera encontrarle una vuelta de sensibilidad a una historia muy dura y muy dolorosa. Sí, sí. Familiarmente, bueno, siempre nos reímos un poco, porque acá hay que poner el humor, hay que ponerlo en acción, y nos reímos porque fue un sacudón familiar. Era abrir cajas, abrir recuerdos, abrir anécdotas, me refiero a estar preguntando, indagando, y provocando ya en el otro algo, ¿no? Algo que a veces estaba tal vez muy guardado o con intenciones de no volver a abrir o ¿Cómo de era sentir. en tu casa la historia de tu tío? ¿Siempre se contaba con mucho detalle? ¿O obviamente cuando investigaron ahora había un montón de cosas que estaban de alguna manera guardadas? Y había cosas que estaban guardadas, porque creo que mi mamá y mi papá nos han podido contar la historia como ellos han podido. Es decir, siempre se ha contado la historia, pero bueno, con los recursos que han podido ordenar, porque esto fue un cimbronazo. Pensemos que fue una generación que se barrió. Sí, son claro. Pocos los que quedan. Hemos recibido mensajes en donde Marcelina o Magalí, no vamos a poder, nos encantaría ir a ver esta obra, pero no podemos. Claro. Y hemos sido muy respetuosas porque, bueno, uno abre ahí, ¿no? Toca fibras muy sensibles. Familiarmente, yo tengo un hermano que se llama Jorge también, entonces era muy loco, ¿no? Porque ir a ver la obra estábamos todo el tiempo nombrándolo a Jorge, pero fue sanador, sí, fue sanador. Yo creo que esto sensibilizó aún más a la familia y se pudo comprender esa historia, no solamente desde el dolor, sino también esto desde la sensibilidad y de la construcción más... no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero darle vida a eso que en un punto había quedado más ligado al dolor y a la pérdida. Claro, sí. Sí. Y bueno, y con Maga, recién te escuchaba cuando me presentabas, productoras, directoras, y la verdad es que así fue. Fue mucho trabajo, como te decía, cada escena pensada, estudiada. Convocamos a Alexis Mirenda, famoso por su sobrenombre Chifle, que es muy sensible, muy generoso con su arte. Él es de Santa Fe, de Firmat, de un pueblito de acá, sí, claro. Pero está viviendo hace mucho tiempo en Buenos Aires y muy amablemente se vino para Santa Fe y nos ayudó a darle movimiento, porque mucha de esta obra tiene la poesía del movimiento, ¿no? Como nos pasó que fueron militantes de aquella época, no todos, por eso te decía que el público fue muy amplio. Sí, fue diverso. Sí, pero militantes que están ligados a la militancia y a los actos o a las conmemoraciones de un modo diferente. Entonces, esto también recibíamos, cómo habían quedado sorprendidos que a través del movimiento y del cuerpo se pueda contar también estas historias. Así que bueno. Claro, es mucho más fácil imaginárselo desde la música sola, desde el teatro solo, pero desde la danza por ahí del cuerpo,
en escena es mucho más complejo por la abstracción que suele tener, lógico, el arte de la danza, y me imagino que, bueno, para ustedes era el desafío de su vida artístico. Sí, igualmente no quedamos únicamente en la poesía del movimiento. No, por eso, porque conjugan todos los lenguajes. Sí, digamos. Gastón del Porto, que es Sí. un cineasta muy reconocido acá en Santa Fe, que bueno, tiene ese ojo clínico, digo yo, y poético, decimos con Maga, que permitió, a través de una entrevista que se le hace a Julio, a su hermano, y a su prima hermana, lo que le pedimos a Gastón ahí es poder contarle al espectador, ayudarlo con estímulos que pueda comprender lo que estábamos contando a través del movimiento, del canto, de la actuación, que no quede únicamente ahí, sino ayudar al espectador. Entonces, ese video que se pasa antes, que es una introducción a la historia, bueno, es impresionante también en la devolución cómo termina abrazando a la obra en su totalidad. Es decir, el beso que aparece en la obra no hubiera sido tal el efecto que generaba en el espectador si no era contado a través de las palabras de Julio y bueno, y con este arte que tiene Gastón. Ni hablar el Nico Sánchez en la iluminación. Bueno, artistas santafesinos que la verdad es que son muy valiosos, sí. muy creativos y muy generosos, porque si hay algo acá que o por lo menos que pasó con Pana, fue el sí antes de saber cuánto se iba a cobrar, o cuándo. Esto es la generosidad y el amor, bueno, que hace que nos convoquemos, que nos juntemos y que apostemos. Nunca se llega a cobrar lo que se trabaja en una obra de arte cuando se la encara de esta manera, con ese proceso que lleva un montón de tiempo y de ensayos. Y así que bueno, pero la oportunidad de poder disfrutarla este viernes en la Sala Marechal, en este caso va a ser en un lugar un poquito más pequeño que los teatros que hicieron el año pasado, pero bueno, con todas las posibilidades que da la Marechal en cuanto a su flexibilidad como sala, y también con una entrada muy barata. Muy barata, la verdad. Que esa accesibilidad, digamos, que el público pueda acceder a ver las obras con ese valor es, bueno, está buenísimo, está bueno. Y es en el marco, por supuesto, de los festejos que está haciendo la sala por los 50 años, una sala que ha visto pasar gran parte de la historia del teatro y de la danza, por supuesto, de Santa Fe también. Y te cuento, Luciano, que cuando construíamos la obra, decíamos, bueno, ¿dónde lo presentamos? Y la Sala Marechal nos quedó ahí pendiente, porque es una obra muy íntima. Ajá. Es decir, desde los gestos, de los movimientos, las respiraciones. Está buenísimo lo que nos va a ofrecer en esta oportunidad esta sala. Es decir, un desafío nuevo porque podemos estar mucho más cerca del público. Claro, la percepción del espectador va a ser totalmente distinta a estar en un gran teatro. Sí. Qué bueno. Y la que les quedaría pendiente, me imagino, es ir a Buenos Aires. Estamos ahí en los intentos, incluso haciéndonos algunas movidas desde allá, los familiares, claro. Entre ellos Mariano Pujadas. Está ahí dándonos una mano en Buenos Aires para poder conseguir alguna fecha y algún espacio para poder presentarla, sí. De todos modos, Buenos Aires, como tenemos intenciones también de recorrer otras provincias. Sí, me imagino. Yo digo, Buenos Aires, digamos, obviamente por lo que significa y por lo que merece este trabajo también ser mostrado. Te aseguro, Luciano, que en cada provincia hay un compañero o una compañera que está ligada a esta historia. Sí, claro, por supuesto, eso ni hablar, ni hablar. Bueno, Marcelina, un placer recibirte. Mucha mer para este viernes, y ahí estaremos viendo a esta propuesta, Jorge, que realmente ha movilizado a la ciudad el año pasado y que artísticamente implica un gran desafío con todos los artistas que hay en escena de gran calibre de la ciudad de Santa Fe. Bueno, Luciano, muchas gracias, y si los esperamos a todos el 2 de junio a las 21 horas a ver Jorge, una generación que eligió por qué vivir, por qué luchar y por qué morir. No se duerman con las entradas, que hay 100 butacas en la Marechal, así que no se queden afuera. Sí, los esperamos. Bueno, estuvimos hablando con Marcelina Ula, una de las directoras y una de las protagonistas de Jorge.